Hola, Dios le bendiga, le habla el pastor José Renta de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Les saludamos y les dejamos saber que la iglesia nos echamos de menos. El viernes cuando tuvimos la reunión, los hermanos estaban muy contentos de poder verse unos a otros a través de Zoom. Estamos teniendo estas reuniones cada 2 semanas. Este viernes pasado estuvo predicándonos, como dije anteriormente en el otro programa del domingo, el hermano Francisco Rentas. Y vuelvo y digo, los hermanos estaban muy contentos. Todo el que quiere participar, todo lo que tiene que hacer es mandar un email a pastorjosr@yahoo.com, a pastorjosr@yahoo.com. Déjeme saber para enviarle un texto el día de la reunión, y así en el texto yo le envío un enlace y usted toca el enlace y entra automáticamente a la reunión. Es importante que prenda la cámara y prenda el micrófono para poderle ver y oír. El que no tiene Zoom, todo lo que tiene que hacer es bajar Zoom, instalarlo, no tiene que poner ninguna información. Y una vez recibe el texto de parte nuestra, puede entrar directamente a las reuniones sin tener que poner ningún código y ninguna información, ningún esfuerzo de parte suya. Bien, hermanos, vamos a orar y a pedir a Dios que nos ilumine. Vamos a tener un corto estudio hoy para terminar el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, el cual dividimos en dos la semana pasada. Oramos, Padre, te damos gracias, te adoramos, Dios, te damos a ti el honor y la gloria, la honra que mereces, Señor. Rogamos perdón por nuestros pecados y rogamos, Señor, que nos permitas en esta hora entrar en comunión contigo, en comunión tal que tu Espíritu Santo hable a nuestras almas y que tu palabra, la que vamos a compartir de la Biblia, edifique a la iglesia. Oramos, intercedemos por las víctimas de la pandemia que arropa al mundo entero y las víctimas de tantas otras condiciones que están causando muertes y enfermedades crónicas a los habitantes del planeta. Padre, oramos por provisión y protección para tu pueblo y todos aquellos que tú, Señor, extiendes tu mano para hacerlo. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos, Dios amado, Padre del cielo, y te damos gracias. Amén. Bien, la semana pasada veíamos que luego de la muerte de Esteban, Felipe continuó el trabajo de Esteban y seguía llevando la comida a las viudas, seguía repartiendo bienes dentro de la iglesia, y también como la iglesia fue dispersa, o los creyentes, porque fue más tarde que le llamaron iglesia o eclesia por primera vez en Antioquía, pero era el mismo grupo que una vez bautizado por el Espíritu Santo, el poder de Dios se manifestó, y por tal poder manifestarse fue la muerte de Esteban, y vino gran persecución y regaron a todos los creyentes, con excepción de los apóstoles, los cuales quedaron en Jerusalén. Los demás creyentes fueron dispersos, y a Felipe le tocó ir a la tierra de Samaria, y predicando allí se convirtió mucha gente que creyeron en la palabra del Señor. Y vimos la conversión la semana pasada de un hombre que era mago,
y se llamaba Simón, pero realmente la conversión de él fue a conveniencia, porque vimos que aun cuando Pedro y Juan le hacen la advertencia de que su corazón no era recto con Dios, él en vez de decir que estaba arrepentido y pedir perdón a Dios, le dijo a Pedro, rueguen ustedes por mí para que no me pase nada de lo que ustedes dijeron. Y ahí se mostró la condición de aquel corazón, que a pesar de que se pasaba con Felipe, no tenía nada que ver con el reino de los cielos. Felipe continúa su ministerio, Pedro y Juan vuelven a Jerusalén y Felipe oye al Espíritu Santo que le habla y le dice: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Verso 27 dice: entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Felipe, decíamos que continuó el ministerio que Esteban había dejado, y Felipe tenía también el don de oír la voz de Dios. Por cuanto Dios le habla, él oye la voz de Dios y es obediente a Dios cuando el Espíritu Santo le habla y le dice que vaya al camino que desciende de Jerusalén. Y dice que era un camino desierto. Y imagínense que el Espíritu Santo le diga a usted que se vaya a predicar a la orilla del mar, a la playa donde no hay nadie, y le mande a usted a ir a ese lugar donde usted sabe que no hay nadie. Así a Felipe le fue dicho que fuera por un camino que era desierto, y Felipe, obedeciendo a Dios, se fue por el camino desierto. Yo me acuerdo un testimonio que solamente el que cree en Jesucristo lo puede entender y lo puede creer. Era de un evangelista en Puerto Rico que predicaba en las plazas, predicaba en los sitios públicos. Este hombre predicaba y Dios lo usaba con gran poder, y él le predicaba a multitudes, predicaba también en iglesias que lo invitaban. Y una noche está orando en la casa y oye la voz de Dios que le dice: ve, sube al yunque para que prediques donde yo te diga que vas a predicar. Y él se monta en el auto y tarde en la noche, ya llegando cerca de la medianoche, sube al yunque, y él no cuestionó al Espíritu Santo que le dijo que subiera al yunque a predicar. Y dice el hombre que él subió y en un puente, llegando a un puente, Dios le dijo: para aquí y predica la palabra. Y él se detiene al lado del puente y comienza a predicar la palabra. Y mientras predicaba la palabra, el Espíritu Santo le dice: ahora que has predicado, haz un llamado
a la conversión. Y dice este hombre que no había nadie, que estaba oscuro, no había luz, y él dice, bueno, el Espíritu me manda que haga un llamado, voy a hacer un llamado. Y hizo un llamado para arrepentimiento. Y en el llamado, él dice que llamó a una persona que estuviese en pecado para arrepentimiento. Y para su sorpresa, que debajo del puente subió una persona la cual él pensó que venía a asaltarlo en aquel lugar. Y aquella persona dijo que venía a recibir a Cristo como Salvador. Y después de recibir a Jesucristo como Salvador, le dijo, mira, Dios te trajo a este lugar a que predicaras porque yo estaba por quitarme la vida. Y como Dios te trajo a predicar y oí la palabra, me arrepentí de quitarme la vida. Le entrego mi vida a Jesucristo totalmente. Y de hoy en adelante viviré para Él. Y cuenta el evangelista que aquel hombre se convirtió verdaderamente y que era un hombre que iba a cometer suicidio, pero Dios lo transformó. Eso fue posible porque este hombre, este evangelista, igual como a Felipe cuando Dios le habló, él fue obediente al Espíritu de Dios, fue y predicó en el medio de la oscuridad y la soledad del yunque. Los que son de Puerto Rico, los que somos de Puerto Rico, sabemos lo que es el yunque, es un monte famoso, un área turística donde de noche no va nadie, es un sitio que se conceptúa un lugar peligroso por la soledad. Así a Felipe le he dado orden que fuera también por un camino que era desierto, y Felipe fue, y cuando va de camino, él mira que viene en un carro un hombre, el cual era un siervo de la reina Candace, que era reina de los etíopes. Y este hombre que era siervo de ella era eunuco. Un eunuco era una persona que, por ser una persona de confianza y que iba a ser puesto a cuidar de las jovencitas, las damas consagradas a virginidad o pureza, a esta persona pues le hacían una operación y lo castraban, perdonando la expresión, y le quitaban sus cualidades de hombre para que no pudiese hacer daño a ninguna de las doncellas que le eran encargadas. Pero aquí se mira que era un hombre de confianza, por cuanto la reina le permite que él vaya en un carro de la misma reina a Jerusalén a adorar. Y yendo de vuelta a Etiopía, sentado en su carro va leyendo la Escritura, y el Espíritu Santo le dice a Felipe que se acercara al carro, y cuando él oye al eunuco leyendo la palabra, él le pregunta, ¿entiende lo que estás leyendo? Y el hombre dice, ¿cómo voy a entender si ninguno me explica? Por eso dice la Escritura que vayamos y prediquemos el Evangelio, que cómo se van a convertir las gentes si no hay quien les predique. Eso es en un momento dado cuando estaba predicando en el Sermón del Monte, tuvo compasión de aquella multitud y dijo que estaban como pastor, como ovejas sin pastor, que estaban como ovejas sin pastor, y teniendo misericordia, él les predica, y más adelante esa misericordia lo lleva a alimentar a aquellos 5,000 hombres con esposas e hijos, y fue la conocida multiplicación de panes y peces. Pero sigue diciendo que el pasaje de la Escritura que leía el eunuco decía así: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo
delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Así que esta palabra caló profundamente en el eunuco, y es una palabra profética donde habla de Cristo que iría como un cordero cuando va al trasquiladero y le quitan la lana. Yo vi en un documental ovejas y corderos que iban a ser trasquilados, que le iban a quitar la lana, y ponían una fila y iban llevando las ovejas y los corderos para quitarle la lana. Y curiosamente en esa fila había corderos que se adelantaban y iban calladitos, pero sí se adelantaban y trataban de ser los primeros que le quitaran la lana. Así Cristo se nos adelantó, Cristo tomó nuestro lugar y le fue quitado a Él y en Él nuestro pecado, el cual fue puesto en Él. De igual manera, un cordero con mucha lana que le pesa, así le pesaron los pecados tuyos y los míos a Cristo, porque en Él fue puesta nuestras injusticias, nuestras iniquidades, nuestras transgresiones. Todo el pecado de la humanidad fue puesto en Cristo. Por eso, cuando Cristo muere en la cruz, tomando nuestro lugar, va como un cordero. Él no abrió la boca. Él sabía que si pedía al Padre que enviase quien lo defendiese, dijo que el Padre podía mandar legiones de ángeles que hicieran la guerra y lo defendieran. Pero Jesús vino dispuesto a ir a la muerte, tomando el lugar nuestro para que así seamos libres, usted y yo. En Cristo no hubo egoísmo, en Cristo no hubo el temor que lo llevara a pensar en sí mismo, hubo un temor que lo llevó a pensar en nosotros. Y aún en el momento que pensó en sí mismo y le dijo al Padre: para ti todas las cosas son posibles, no permitas que tome yo de esta copa. Dice: mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Hubo una guerra entre la carne y el espíritu, y la parte carnal le decía que tratara de no sufrir lo que estaba por sufrir, pero su espíritu, que está presto, dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Así que Felipe le contesta al eunuco, que pregunta que si eso que estaba leyendo el profeta era acerca del profeta mismo, o el profeta profetizaba hacia alguna otra persona. Así que Felipe abrió su boca y comenzó desde esa escritura y anunció el evangelio de Jesús. Y según iban por el camino, Felipe le iba hablando. Felipe le contó la historia de la salvación, el plan de Dios para la humanidad, desde el momento en que el profeta anuncia la venida del Mesías. Y el eunuco, oyendo esta palabra, dice en el verso 36 que llegaron a un lugar donde habían aguas, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Así que Felipe
bautiza a aquel hombre que acababa de conocer, que le acababa de predicar la palabra, el cual había sido preparado por el Espíritu Santo mientras leía la palabra para cuando Felipe le habla, ya que el corazón tenía hambre y sed de la palabra, y una vez entiende que Cristo murió por nosotros y que Cristo era la oveja o el cordero que fue mudo, como el que va delante del trasquilador y no abrió su boca, él acepta su condición y necesidad de perdón y reconoce a Jesús como el Salvador, como el Hijo de Dios. Así que el eunuco manda a detener el auto, dice la Biblia, y descendieron ambos, el eunuco fue bautizado. Dice que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Oiga, tenía que estar gozoso porque acababa de tener la experiencia más importante que puede tener una persona, la experiencia más influyente en la vida de una persona es recibir a Cristo como Salvador, ser lleno del Espíritu de Dios. Y eso pasó con Felipe, que Felipe recibe a Cristo, es bautizado y experimenta algo que no todo el mundo pudo decir que experimentó. Felipe se le fuma frente a frente y Felipe desaparece y él no lo ve más. Y dice que siguió contento, gozoso su camino. Hay leyendas que dicen que este eunuco fue a Etiopía y fue predicando de Cristo, pero como Etiopía adoran y sirven a dioses ajenos, no quisieron oír el mensaje del Cristo. Esas son leyendas y rumores o chismes históricos que llaman. Como Etiopía se negó la población a recibir a Cristo, que por esa razón en Etiopía hubo una herida de hambre hasta el día de hoy, por cuanto no recibieron a Cristo, que Etiopía ha sido una región donde la necesidad apremia, por cuanto se negaron a creer y recibir al Cristo de la gloria, al único y verdadero Señor. Así que vemos aquí que Felipe, que desaparece de delante del eunuco, se encontró en Azoto y iba pasando y dice que anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Así que Felipe es arrebatado de frente al eunuco y aparece en otra región donde él continuó predicando el Evangelio, y téngalo por seguro, fueron muchos los que oyeron el mensaje, fueron muchos los que recibieron a Cristo y sus vidas fueron transformadas. Hasta aquí nos habla la Biblia acerca de la vida de Felipe, Felipe el diácono, no Felipe el apóstol, porque de Felipe el apóstol nos habla la historia que él murió como mártir, pero en este caso de Felipe el diácono no se nos dice ni se nos da más información en la Biblia. En tu vida habrán llamados, habrá momentos donde sea encomendada una responsabilidad, como fue encomendada esta responsabilidad a los diáconos. El primero ya había muerto, que fue Esteban. Ahora Felipe lleva la palabra y tenga por seguro que donde quiera que Felipe predicó la palabra, habrá tenido que enfrentarse a la oposición, habrá tenido que enfrentarse a las críticas y la persecución, pero de todas ellas el Señor la libró para que el mensaje se siguiera predicando. A ti también Dios te llamará un día
A ti también, si no te ha llamado ya. Si Dios ya te llamó, tienes la gran responsabilidad de predicar el Evangelio, de compartir la palabra, no importando a quién ni dónde. Mire que este hombre Felipe le predica a uno en el camino, le predica al Cristo de la gloria, acabando de conocer a este hombre. El hombre recibe a Cristo y lo bautiza en el mismo evento, el mismo día, y luego desaparece de la presencia de aquel eunuco. Pero Felipe se dio cuenta que él apareció en Azoto, en otra área, y él no dejó de hacer el trabajo, sino que continuó trabajando aún más. Así Dios quiere contigo, que la responsabilidad que te ha dado la lleves adelante, que tomes en serio el llamado que Dios te ha hecho. Y si Dios no te ha hecho un llamado todavía, pídele a Dios que te muestre cuál es su voluntad, qué Él quiere contigo. Algo te aseguro, dice la Biblia, que la perfecta voluntad de Dios es que le demos gracia en todo y por todo estemos agradecidos a Dios, porque no puede estar agradecido a Dios uno que no ha sido transformado por Dios. Decía que el eunuco siguió gozoso su camino, y me acuerdo aquel corito que lo mencionamos, que dice: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, no puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Así que nosotros cantamos con gozo, cantamos con alegría, nos regocijamos, como dice la Escritura, que nos regocijemos por cuanto hemos sido salvos por Cristo Jesús. Oramos, Padre, te damos gracias por el pueblo que escuchó esta palabra, Señor, los creyentes y los no creyentes. Permite, Padre, que tu palabra transforme vidas, que tu palabra abra ojos, que tu palabra aclare entendimientos, que tu palabra transforme personas a convertirse en siervos tuyos, así como Felipe, así como Esteban, así como todo el que tú has llamado. Te servimos, Señor, en espíritu y en verdad. Así te sigan y te sirvan todo lo que esta palabra han escuchado. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Oramos y te damos gracias, Dios del cielo, Padre nuestro y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy es el día que Dios te invita a recibirlo como invitó al eunuco. El eunuco le recibió y fue bautizado. Así Dios también quiere que te conviertas, que te transformes en nueva criatura. Y Él promete abrir puertas para que puedas entrar a las aguas bautismales y puedas entrar al reino de los cielos. Solo cree en Cristo, que Él lo hará y Él ha de glorificarse en tu vida. Haz esta oración para que recibas el perdón. Di: Padre amado, que estás en el cielo, pido perdón por mis pecados y te doy gracias por el regalo que me das en Cristo, quien murió por mí y derramó su sangre bendita para el perdón de mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a serte fiel hasta el día que tú vengas por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que hayas hecho esta oración de todo corazón, y si hiciste esta oración de todo corazón y el Señor te ha dado vida eterna, lee el Evangelio de Juan y sigue leyendo Hechos de los Apóstoles. Estamos por entrar al capítulo 9. Síguenos los miércoles. Oye este mensaje. Deja que Dios te enseñe. Deja que Dios, el Espíritu Santo, abra tus ojos y te guíe por el camino que Él quiere. Amén. Iglesia del Señor, Dios les bendiga a todos. Que la gracia y la paz de Jesucristo
sea con todos ustedes y el pueblo de Dios dice, amén. Dios le bendiga, hermano.